Hola, mi nombre es Daniel Castillo de Bioprinter y en el vídeo de hoy te voy a hablar sobre los sistemas de impresión, sistema de inyección y el sistema láser. Este es el tercer vídeo de una serie de tutoriales en los cuales te estoy hablando de los aspectos más básicos y fundamentales que debes de tener en cuenta a la hora de elegir tu primera máquina impresora o equipo multifunción. Si eres principiante en el mundo de las impresoras, no te pierdas estos vídeos porque te van a servir de ayuda a la hora de definir qué impresora es la que mejor se va a adaptar a tus necesidades. No te pierdas el final de este vídeo porque te voy a adelantar el contenido del próximo tutorial, el cual estará relacionado con el vídeo de hoy y es el punto final a esta serie de tutoriales en los cuales ya vas a tomar la decisión definitiva sobre qué máquina es la que mejor se va a adaptar a tus necesidades y finalmente la que posiblemente te vayas a comprar. Como te decía al principio, hoy te voy a hablar de los sistemas de impresión. Por un lado veremos el sistema láser y el sistema de inyección. El sistema láser. El sistema láser utiliza polvo de tóner seco para crear la imagen sobre el papel que luego será fijada mediante temperatura y presión. Mientras que el sistema de inyección utilizará tinta líquida para crear la imagen sobre el papel, la cual se secará en contacto con el aire. Bueno, pues estos son, digamos, un poco la definición muy básica y muy sencilla de lo que son cada uno de los sistemas. Entiendo que si has venido a ver este vídeo será porque quieres saber algo más, no solamente esto, ¿verdad? Entonces, vamos allá. Vamos a ver exactamente qué es lo que realmente nos va a definir qué máquina es la que mejor nos va a interesar, ¿vale? Bueno, en ese sentido, yo quiero, antes de nada, hacerte un pequeño ejercicio. Y este pequeño ejercicio es el siguiente. Nos tenemos que catalogar sobre qué tipo de usuario somos, para luego tomar la decisión final, ¿vale? ¿Qué tipo de usuario somos? ¿A qué me refiero con esto? Pues muy fácil, fíjate. Tenemos que saber qué volumen de impresión vamos a tener, si vamos a imprimir mucho o vamos a imprimir poco. Por otro lado, si vamos a imprimir en blanco y negro o a color. Y por otro lado, y el último, saber si vamos a imprimir durante todo el tiempo, es decir, de una manera progresiva, o si vamos a imprimirlo todo de golpe, es decir, va a llegar un día al mes y vas a imprimir todo de golpe, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que tienes que tener en cuenta. Una vez sepamos qué tipo de usuario somos, veremos ahora las condiciones que nos van a definir por qué máquina nos vamos a decantar. En ese sentido, yo lo he querido desglosar en tres aspectos fundamentales. Por un lado, el aspecto económico, por otro lado, el aspecto de calidad de imagen y por otro lado, las características de la propia máquina. En el aspecto económico, quiero destacar dos cositas. Por un lado, el coste de la máquina. Es importante tener en cuenta lo que nos va a costar la compra de la máquina. Para que te hagas una idea, una máquina láser color viene a estar alrededor de los 280 euros aproximadamente. Y una máquina inyección color, multifunción, puede estar alrededor de los 50 y pico, 60 euros, pongamos de 60 euros hacia arriba, ¿vale? Por tanto, esto ya es un factor muy importante que te puede condicionar. Por otro lado, en el aspecto económico, veremos la hoja impresa, el coste de la hoja impresa. En este caso, yo he cogido como muestras o como ejemplo para sacar mis cálculos los consumibles más económicos que he tenido a mi alcance. Por un lado, en el sistema láser, he tomado como ejemplo consumibles compatibles o recargas de polvo de tóner. Y en el sistema de inyección, he tomado como ejemplo una unidad CIS. Si no sabes lo que es una unidad CIS, no te pierdas los próximos tutoriales de Bioprinter porque vamos a hablar sobre este tema y muchos otros aspectos relacionados con los consumibles. Al hilo de todo esto, te puedo decir que el coste por página de una máquina de láser viene a estar alrededor de 0,05 céntimos por hoja impresa a color, mientras que el coste de una impresión inyección color viene a estar alrededor de 0,005 céntimos por hoja impresa a color. Es decir, 5 céntimos en láser, menos de un céntimo en inyección. También es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver el aspecto de calidad. En cuanto al aspecto de calidad, vamos a hacer dos diferenciaciones. Por un lado, si somos usuarios de color oficina o si somos usuarios de color de alta resolución o color fotográfico.
Si somos usuarios de color oficina, que yo creo que somos la gran mayoría, independientemente de que de alguna vez en cuando o de vez en cuando pues imprimamos alguna foto o, en fin, o algún paisaje o alguna cosa que necesitemos alta calidad, ¿vale? Pero de normal somos usuarios de color oficina. El color oficina es cualquier impresión que realizamos en casa, como puede ser, pues no sé, la cita del médico, la reserva del cine, una facturita que te has impreso de algo que has comprado por internet. Si tienes una empresa, pues no sé, tus albaranes, tus facturas, etcétera. Ese tipo de documentos, ¿vale? En ese sentido, una máquina láser, y hablando en el aspecto de calidad, siempre va a sacar un poquito más de calidad que una máquina de inyección. ¿Por qué? Pues porque normalmente trabajamos con papel normal de 80 gramos. Y en ese sentido, las máquinas de inyección influye mucho la calidad de su resultado. Quiero decir que cuanto mayor sea la calidad del papel, mejor serán los resultados impresos en una máquina de inyección. Por tanto, una máquina láser y una máquina de inyección, en igualdad de papel, papel normal 80 gramos, la máquina láser va a estar por encima de la calidad de la de inyección. Un poquito. Su impresión va a ser más nítida, con un contraste mayor y una resolución mayor, ¿vale? Mientras que la impresora de inyección va a sacar un color o un tono más apagado, como más gris. La tinta se dispersa sobre las hebras del papel y eso hace que la calidad sea un poquito inferior. Como te decía, si incrementamos la calidad del papel, conseguiremos unos resultados mucho mayores e igualaremos la calidad de la impresión láser. Debes de tener en cuenta que si incrementas la calidad del papel, también incrementarás el precio del coste de tu página. Por tanto, eso también debes de tenerlo en cuenta, ¿vale? Si somos usuarios de impresión de alta definición o de alta resolución, entonces sí que tienes que tener en cuenta que una máquina de inyección te va a dar mucho mayor resultado, mucho mejor resultado. Porque, como te decía, cuanto mayor sea la calidad del papel, mejores serán los resultados de la impresión. Una máquina láser vamos a llegar hasta un punto, de ahí no va a pasar, y una máquina de inyección mejorará en función al tipo de papel que le pongamos, ¿vale? Bien, dicho esto, pasamos al siguiente apartado, que son las características propias de la máquina. En este sentido, quiero destacarte 4 aspectos. Por un lado, la velocidad. Por otro lado, el tamaño de la máquina. Por otro lado, el ruido. Y por otro lado, la robustez o durabilidad de la máquina. En el aspecto de velocidad, una máquina láser va a mantener siempre la velocidad de trabajo, independientemente de lo que vayamos a imprimir. Da igual que sea una hoja que contenga solamente una letrita, como que tenga toda la hoja llena de texto o imagen. Mientras que una impresora de inyección, su velocidad va a depender de lo que vayamos a imprimir. Si imprimimos la hoja llena de texto o imagen o fotografía, va a ir más despacio y por tanto tardará más en imprimir que una máquina láser. Y cuanto mayor sea la resolución, todavía reducirá más su velocidad. Ese sentido, bueno, pues que tengas en cuenta que una impresora láser es más rápida, mantiene la velocidad frente a una impresora de inyección. Si bien es cierto que si utilizamos el modo borrador en calidad, la velocidad de la impresora de inyección también aumentará bastante. Pasamos al aspecto de tamaño. El aspecto de tamaño tienes que tener en cuenta, sobre todo si donde tú vas a ubicar la máquina tienes un espacio reducido, que las máquinas láser son un poquito más grandes que las de inyección, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenlo en cuenta y asegúrate de que las medidas de la máquina te encajan bien en tu espacio. Por otro lado vemos el ruido, el aspecto sonoro. Una máquina láser es un poquito más ruidosa que una máquina de inyección, puesto que lleva varios motores, lleva unos sistemas y mecanismos que hacen que, bueno, pues que al final genere un poquito más de ruido que una máquina de inyección, ¿vale? Y luego, por último, vemos la durabilidad o la, digamos, robustez de una máquina frente a la otra. Una máquina láser está diseñada para soportar mayor carga de trabajo. Por tanto, será una máquina más robusta, más fuerte. Los sistemas de arrastre de papel también son sistemas con un mejor acabado, porque están preparados para manejar a lo largo de su vida mucho más volumen de impresión que una máquina de inyección. Por tanto, la vida de una máquina
láser siempre será mayor. Todo va a depender del volumen de trabajo que le demos, evidentemente, pero por norma siempre una máquina láser va a durar mucho más que una máquina de inyección, ¿vale? Bien, pues bueno, hasta aquí he querido transmitirte o compartir contigo los conceptos básicos que debes de tener en cuenta a la hora de definir qué máquina es la que mejor se encaja sobre tu perfil de usuario. Y hablando de perfiles de usuario, quiero ponerte 5 ejemplos sobre perfiles de usuario, para que te ayuden aún más, si cabe, a definir qué tipo de usuario eres, ¿vale? Entonces, vayamos allá. Primer caso, usuario que imprime poco, que imprime de manera progresiva y que imprime a color. En ese caso, dado lo que hemos hablado hasta ahora, nos interesaría solamente el aspecto económico, porque imprime de una manera progresiva. Por tanto, una máquina láser te va a soportar siempre la carga de trabajo, da igual que lo hagas de una manera progresiva que lo hagas todo de golpe. Puede estar la máquina 6 meses parada y cuando vuelva a reiniciar su trabajo, pues va a seguir trabajando de manera perfecta como el último día que la dejaste. Mientras que una máquina de inyección puede darte problemas por que, claro, al utilizar líquidos se pueden secar y obstruir los agujeritos muy pequeñitos que tienen el cabezal y al final provocar fallas en la calidad de impresión, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, si un usuario imprime poco de manera progresiva y a color, nos interesaría, yo creo que una máquina de inyección. Porque la única diferencia que vamos a encontrar es el coste, el aspecto económico. No a nivel de lo que vayamos a imprimir por hoja impresa, porque si imprimes poquito la diferencia no va a ser mucha, pero sí a la hora de amortizar el coste de compra de la máquina, ¿vale? Segundo caso, usuario que imprime poco, pero que lo imprime de golpe y a color. Que imprime de golpe me refiero que durante un ciclo de un mes, por ejemplo, pues imprime siempre en 1 o 2 días todo ese trabajo, ¿vale? ¿Cuánto estamos hablando de impresión? Bueno, pues si imprimes poco, yo considero que imprimir poco pues pueden ser a lo mejor 10, 15 hojas a la semana. Por tanto, al cabo del mes estaríamos hablando de 50, 60 impresiones durante el mes. Si tú eres un usuario que imprimes todo de golpe un día del mes, pues vas a imprimir esas 60, 70 de golpe. Cualquiera de las dos máquinas te va a soportar esa carga de trabajo, pero la impresora de inyección, como te comentaba hace un momento, sabes que si va a estar mucho tiempo parada puede luego darte problemas con el tema de la impresión, de la calidad de impresión. Se puede haber secado algún orificio o haber obstruido algún orificio del cabezal y luego darte pequeños fallos en la calidad de imagen. Por tanto, en ese sentido debes de tener en cuenta esto. ¿Solución para no tener que comprarte una máquina láser, para no tener que gastar e invertirte tanto dinero? Bueno, pues imprimir periódicamente, aunque no lo necesites, algunos documentos para mantener el cabezal húmedo y de este modo que no se obstruyan los orificios del cabezal o los inyectores, ¿vale? Bien, pasamos al tercer ejemplo. El tercer caso sería un usuario que imprime mucho de manera progresiva y a color. Bueno, pues si imprimes mucho, aún más motivo el aspecto económico, porque podrías amortizar la máquina de mejor manera cuando imprimes mucho, pero sí que es verdad que a la hora del consumible, es decir, a la hora de cada hoja que imprimes, sí que te ahorrarías más dinero. Si hablamos de imprimir mucho, no sé, progresivamente 500 páginas al mes, bueno, pues es una carga que cualquiera de las dos máquinas te va a soportar perfectamente, ¿vale? Por tanto, te interesaría más una máquina de inyección. Cuarto ejemplo, imprimes mucho, de golpe y a color. El mismo ejemplo que el caso número 2. Puede interesarte una máquina láser, pero también puedes hacerlo con una máquina de inyección si periódicamente imprimes alguna que otra hoja, ¿vale? Bien, y el último ejemplo, el quinto, hablamos de un caso un poquito diferente. Hablamos de un usuario que imprime mucho, independientemente si imprime de manera progresiva o de golpe, y que imprime únicamente en blanco y negro, es decir, que no utiliza nada el color. En ese caso, nos interesaría más una máquina láser monocromo. A la hora de sacar una media sobre el cálculo de coste por página impresa, es muchísimo más económico, es decir, por debajo de los 0,005 céntimos, teniendo en cuenta siempre consumibles lo más económicos, compatibles o recargas de polvo de tóner, ¿vale? Bien, pues hasta aquí los ejemplos que te quería poner para, digamos, saber qué tipo de usuario eres
Y con todo lo que hemos visto, yo creo que ya tienes más que suficiente como para saber definir qué máquina es la que puede encajarte más para tu volumen de trabajo. Bueno, pues espero que te haya sido de utilidad. Si ha sido así, por favor, dale un dedito para arriba y suscríbete al canal de Bioprinter y no olvides activar la campanita para que te informen de los próximos tutoriales que voy a ir subiendo, ¿vale? Al hilo de esto, te quiero comentar y te quiero adelantar que en el próximo vídeo vamos a hablar sobre el tema de los consumibles. Un tema súper interesante, súper chulo y didáctico, con muchas imágenes y mucha información para que tú tengas muy claro qué consumibles son los que más te van a convenir cuando tengas ya tu máquina, ¿vale? Hablaremos de consumibles originales, compatibles, reconstruidos o remanufacturados, recargas, cartuchos rellenables, CIS, en definitiva, todo lo relacionado con los consumibles para nuestras impresoras. Pues nada, simplemente darte las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. You break me down, you build me up, believer, believer. When you bring me down, you build me up, believer, believer.